palabra. El Señor los escogió porque vio en ellos que ellos eran dóciles y sensibles a las enseñanzas. Nosotros hemos podido ver acá esa virtud. La palabra de Dios habla de que Dios pone virtudes en cada uno de nosotros, y aquí el libro explica, dice, la sensibilidad es una virtud, tener una mente sensible es una virtud, y esa cualidad la hemos visto en el grupo. Vemos personas que nos fallan, nos faltan, vemos cómo toman nota, vemos cómo están abiertos a ser enseñados. Eso es una de las características de una mente sensible, una mente dócil y perceptiva a la enseñanza. Dice, observamos lo contrario de sensibilidad. Está en 2 Corintios 3, del 12 al 16. Dice, voy a leer el 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto. Está hablando del pueblo de Israel, está explicando cómo dentro del pueblo de Dios hay personas que son sensibles y otras personas que son insensibles, dice, el cual por Cristo es quitado, dice, el velo es quitado por Cristo, dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se les lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, la palabra está hablando de una mente sencilla. ¿Cuál es la condición para que en nuestra mente haya sensibilidad? Cristo. Dice ahí en esa escritura que cuando si se convierten al Señor, está hablando de las personas insensibles, ese velo se quita. Después que el velo se quita, la persona empieza a ser sensible, ¿verdad? Voy a seguir leyendo, dice. Perdón, Charo, la palabra era segunda de Corintios, ¿qué? Sí, ya te la doy. 2 Corintios 3, del 12 al 16. Gracias. Aquí explica, ok, el apóstol Pablo les está explicando a los corintios la, la, lo peligroso de ser insensible, lo peligroso de dejarse poner un velo delante de los ojos, porque pasa, nosotros a todos nos puede pasar, ¿verdad? De que en un momento específico no tiene que ser algo grave, grave, grave que cometamos, pero que en un momento específico venga nuestro entendimiento nublado y seamos insensibles, y dice que es como un velo delante de nuestros ojos. Si a ti te ponen un velo, todavía tú ves a través de ese velo, pero después te ponen otro y otro y otro y otro, y llega el punto que ya tú no puedes percibir, tú no puedes ver, y estamos hablando de vista espiritual, nos volvemos como insensibles. Por eso es muy importante, de acuerdo a lo que explica el apóstol Pablo en Corintios, si pueden escribir la escritura y leerla, él está explicándole al pueblo la importancia de no ser insensibles, de no dejarse poner un velo delante. Él explica y dice, esto pasa con la gente del mundo. Nosotros nos sentamos, yo tuve una experiencia, estuve en el dentista 2 días seguidos por el trabajo que me estaban haciendo, y esa gente tenían puesto en la televisión cosas, eran musicales, yo le comento a mi esposo, yo le comenté a mi esposo, y eran cosas que a cualquiera de nosotros nos avergonzaría mirar, nos escandalizaría mirar. Yo les pedí con muchísimo respeto, le dije, ¿usted le molestaría pagar esa televisión? ¿Para qué les voy a comentar lo que estaban poniendo? Porque hoy en día el mundo está así, completamente insensible, totalmente sin sensibilidad, no les duele, no les importa. Entonces, ¿qué sucede? Esa gente que trabajan ahí ven eso normal. Está hablando, es el mundo, es normal. Pero la palabra dice, pero cuando aceptan a Cristo, el velo es quitado delante de los ojos. ¿Sí me entiendes? Ahí es lo que explica en el libro. Entonces, ¿qué sucede? En nuestra vida como hijos de Dios, por ejemplo, podría venir alguien a hacernos un comentario malo de otra persona, y nosotros pues nos descuidamos y lo aceptamos. Y ahí hay un poquito un velo. Si no vamos delante de la presencia de Dios y le pedimos, Señor, perdóname, yo fui parte
de hablar mal de un hermano, por poner un ejemplo. Si no lo atajamos a tiempo, ese velo se queda. Y la segunda vez viene algo más. La tercera vez viene algo mal. Y empiezan a caer sobre nuestros ojos velos. Ya habíamos aceptado a Cristo. Ya teníamos al Señor. No es que no éramos hijos de Dios. Sí somos hijos de Dios. Pero el entretenimiento y el descuido nos insensibiliza. Eso nos puede pasar en cualquier área de nuestras vidas. Por ejemplo, si yo no les pido a ellos que apaguen esa televisión, y se lo dije con muchísimo respeto porque el doctor me dijo, yo estoy de espalda y yo nunca veo eso porque estoy trabajando. Le dije, sí, claro, pero les agradezco porque ya lo que están poniendo ahí es obsceno. Si yo detengo mi vista o tenía que estar ahí, no tenía para dónde mirar, si yo no me preocupo por mi mente y yo sigo viendo lo que están poniendo ahí, es por poner un ejemplo, o usted, por ejemplo, mi hermano, a veces vamos a ver, y esto voy a tratar, le voy a dar el título de una película, si no lo hago hoy, se los voy a dar la semana que viene, importantísima de ver. Si nosotros, por ejemplo, ponemos una película y está entretenida, eso puede suceder. La película está entretenidísima. Chequeamos y no decía que había obscenidad. Pero hoy en día, las películas que ponen para niños, hasta las películas que ponen para niños pueden ser obscenas, porque ya para todo es normal. ¿Qué pasa? Empezamos a ver una película, digamos, y estamos entretenidísimos y en la película empiezan a haber escenas que no le agradan al Señor. Malas palabras. Hay veces que hay una mala palabra, no, pasemos eso que ya, y seguimos viendo. Después viene otra, después vienen escenas que son de violencia o son escenas ofensivas. ¿Qué pasa? Nos vamos acostumbrando a, eso pasa, nos vamos acostumbrando a ver ese tipo de programa, ese tipo de cosas, y llega un momento que después nos insensibilizamos. Eso pasa. Entonces, de eso es lo que habla. La mente se cauteriza un poco, dice la palabra, o escuchar cosas que no son correctas, o participar de situaciones que no están correctas, nos van insensibilizando. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tuvimos una maestra, ella se llama Elba, hace años ya, ella no da clases bíblicas, ella no estamos en esa iglesia. Ella mencionaba como lo que es la cauterización. Van quemando suavecito el lugar. Si hay algún enfermero aquí o alguien que conozca de medicina, les acepto que me ayuden, si no yo doy la explicación. Eso cogen y van quemando el lugar suavecito. La primera vez duele muchísimo. Te duele, sí te duele. Ves algo y tú dices, wow. Pero después vuelves a hacerlo y ya no duele tanto. Después vuelves a hacerlo y ya no te duele. Y sigues haciéndolo y no te duele y no te duele. ¿Sabes lo que pasa con esa área completamente cauterizada? Ya no te va a doler. Vas a estar participando y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿El Señor nos ama? Sí. ¿Estamos preparados y destinados para un gran propósito? Sí. Pero por no parar en el primer dolor, ahí en el primer dolorcito, ahí es donde uno tiene que decir no. ¿Por qué? Porque entonces la palabra dice que se cauteriza la conciencia. ¿Ves? Y si estamos, cualquiera de nosotros que esté aquí presente y estemos escuchando, es porque Dios nos ama de tal manera que nos está diciendo, cuidado de tener tu mente sensible. Tenemos como esa parte de la piel que te pegaron el calor y hiciste así. Si yo vengo ahora con una tenaza hirviendo de la cocina y se la pongo a Henry, va a dar un brinco. De la misma manera, gracias Teresa, de la misma manera, el Hijo de Dios tiene que mantenerse en un grado de sensibilidad que cuando venga lo que no le agrada al Espíritu Santo, vamos a pegar un grito, un brinco instantáneo, no lo vas a hacer, no te lo tienes que imponer, vas a saltar, no puedes, va a venir una escena o un momento y tú no vas a participar porque estás sensible, no estás cauterizado, ¿sí me entiendes? Eso es muy importante, ¿ok? Entonces,
Voy a Pero seguir. hablar es importante. Decir ¿Perdón? lo que no está bien es importante. Muy Hay importante. mucha gente que tiene miedo Perdón, Charo. de ¿Sí? decirlo. Yo tenía una dentista donde pasaba eso y ponían escenas en la televisión, música. Exacto. Y la higienista, que fue la que puso eso, yo le pedí por favor que lo quitara. Sí. Y lo movió a otra música, pero eran las mismas escenas, tú sabes, de ese Sí. tipo. Entonces cuando le volví a decir, mira, más o menos es otra música, pero me has puesto lo mismo. Sí. ¿Lo puedes volver a cambiar? Me dijo, no, lo siento. Bueno, pues ahí ellos se meten en problemas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos Yo se lo el dije a la derecho, doctora. Se claro, lo dije a la doctora. Y exacto, yo me terminé yendo de esa oficina. Y sí, ahora estoy en una oficina preciosa en Coral Springs, donde ponen unos paisajes divinos, una música exactamente. suave. No hay Entonces, problema. ¿qué pasa? Mira, estamos, gracias por eso que estás diciendo. Mira, estamos en centros de trabajo, estamos entre grupos de personas, estamos en lugares, por ejemplo, como te pasó a ti, lo mismo que me pasó a mí. Tenían puesto la televisión con musicales y los musicales eran totalmente obscenos. Obscenos. No me interesa dar descripción de lo que estaban mostrando porque hoy en día eso está imponiéndose. Eso es espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como hijos de Dios, yo brinqué. Yo enseguida brinqué, dije, no, no, es muy fuerte. ¿Qué pasa? También es como tú dices, sentirlo no puedes y decir, por favor, porque tenemos el derecho como hijos de Dios de decir, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque las personas que están en el mundo imponiendo la inmundicia y la maldad se están imponiendo. Ellos están reclamando derechos, salen a hacer sus paradas y sus cosas imponiendo maldad e inmundicia. Nosotros los hijos de Dios, como dice Charo, no nos tenemos que quedar callados, con amor, con mucho amor y respeto, entendiendo que yo en el caso mío se los dije con amor. Dije, mira, por favor, y se los dije, sé inteligente, el Espíritu Santo te va a dar sabiduría e inteligencia. Le dije, mira, y le mencioné la frase bien cruda en la cara. Vi esto, y se quedaron, le dije, ¿será porque es la verdad? Habían dos hombres besuqueándose, no, para nada. Entonces, los hice realizar lo feo que estaba pasando, ¿ves? Con sabiduría, y después le dije, ay, gracias, amor, no que se sientan señalados, porque es muy importante entender que no pueden ver, tienen un velo, ¿verdad? Dice la palabra, vence el mal, ¿cómo? Con el bien. Con el bien. Después la muchacha, que era la asistente del doctor, el doctor en todo momento se hizo el que nunca ve, nunca oye. Bueno, ok, pero si no ve ni oye, entonces no tiene que tenerlo puesto, ¿verdad? Oh, no hay problema. Le dije, pero gracias, porque qué amabilidad de ustedes no tenían que quitarlo y tan, ¿sí me entiende? Con amor. Y después le dije a la muchacha, pon tu música, tranquila, porque me dijo, no, yo no voy a poner ni mi música. Le dije, no, están trabajando, pongan su música, no me importa. Es hacer las cosas con sabiduría y con amor, ¿verdad? Dice, es indispensable la sensibilidad a Dios para el progreso de la vida espiritual. Usted tiene que ser sensible al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo puede cultivar esta sensibilidad? Una manera es dedicándole tiempo al estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando la leemos, y más si la leemos en alta voz, se activa en nuestras vidas. Leer la palabra de Dios es muy importante, pero es muy importante leer la palabra de Dios con oración antes, pidiéndole a Dios, Señor, escudriña mi mente. Leímos una escritura la última vez que yo compartí, que dice, Dios escudriña la mente y el corazón, para después probarnos, ¿verdad? Nosotros vamos delante de la presencia de Dios y le pedimos, Señor, escudriña mi mente y mi corazón. Siempre hay algo que hayamos dicho que no nos acordemos, cualquier cosa. Y lo que compartíamos también cuando oramos no es, Señor, cualquier cosa que yo haya hecho que no te haya agradado, no, sea específico. Porque si yo vengo y a usted le hago esto y aquello y lo otro, y yo le digo, cualquier cosita que yo te haya hecho, pues discúlpame, no,
sea honesto y dígale, mire, hice esto, mira, Carmen Alicia, ayer yo fui a tu casa y cuando tú me fuiste a hablar, yo volteé la espalda groseramente, digamos, líbreme Dios, groseramente volteé la espalda, perdóname mi hermana, estaba agobiada. Pero si yo vengo donde Carmen Alicia y le digo, cualquier cosita que yo te haya hecho, qué pena, me va a decir, ¿cómo decir cualquier cosita? ¿Eh? Y con Dios es exactamente lo mismo, tenemos la tendencia, Señor, cualquier cosa que yo haya dicho, hecho, Señor, pues perdóname. No, eso no es confesión. Entonces, antes de leer la palabra, es muy importante abrir nuestro corazón, decirle, mira, hice esto y esto y esto, Señor. Tú lo sabes. Ayúdame, y eso hace que la presencia de Dios fluya y podamos entender su palabra, ¿verdad? La honestidad ante Dios, porque venimos ante Dios llenos de errores y Dios está esperando. Voy a bendecir a mi hija, a mi hijo, con perdón, lo voy a edificar hoy con mi palabra, pero mi hijo y mi hija vienen como si nada, como si no hubieran hecho absolutamente nada. A papá no le gusta eso, porque si yo voy a ser edificada hoy con la palabra, antes de leerla yo tengo que decirle, tengo esta situación. Y créame, mi hermano, que con esa actitud sensible ante Dios, porque eso es ser sensible, ¿verdad? El Señor le va a hablar y lo va a edificar. Haya hecho lo que haya hecho. Haya hecho lo que haya hecho. ¿Ok? Dice, dedicándole tiempo al estudio de la palabra. Estamos acá. Al estudio, no. Al estudio de la palabra. Mira que no dice a leerla ligeramente, estudiarla, escudriñar en ella. Al estudio de la palabra de Dios. Dice, Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos específicamente para que comprendieran las escrituras. Él vio esa virtud que había en ellos, ¿verdad? Y les abrió el entendimiento, los hizo sensibles a las escrituras. Entonces, vamos a ir a la palabra y antes de eso, confesión de todo lo que hemos hecho. Señor, mira, ayer le grité a mi vecina y tenía un enojo contra ella horrible, no la quiero ver ni en persona. Tú sabes que yo me sentía así. Ayúdame a ser más condescendiente y amoroso. ¿Qué pasa? Cuando vas a la palabra, te penetra, porque estás libre. Ese conducto está libre. ¿Hay alguien levantando la mano por ahí? Rosiris, ¿iba a decir algo? Sí, mi hermana. ¿Tú levantaste la mano? Oh, no. Oh, ok. No. Ok, dice. ¿Puedo decir una cosita? Ahora que tú dices, Por supuesto. Rosario, Charito Sí. dice confesar, ¿no? Delante del Señor, primeramente, todos nuestros pecados. Pero hay un pecado que de verdad a mí me ha como últimamente llamado la atención, y es que dice, y no solamente lo que hemos hecho, sino saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿no? También es pecado. Exactamente. Es un pecado. Por ejemplo, usted sabe que tiene que hacer un extra tiempo para ir a llevarle algo a alguien. Todo, cosas buenas que sabemos que tenemos que hacer y las omitimos. Estamos pecando porque es la voluntad de Dios. Sí, Carmen, es muy claro. ¿Qué se hace? Ese también se confiesa. Padre, yo sabía que ayer yo tenía que sacar tiempo para ir a la iglesia y me quedé viendo televisión. ¿Aló? Charito, Sí, también la palabra dice que andar en la carne es muerte y andar en el espíritu es vida. Entonces, cuando uno anda en la carne es cuando sucede todas esas cosas, que le hiciste algo malo a tu hermana, o le hiciste esto, o no fuiste a la iglesia. Eso es carnal. Y eso va a traer muerte, porque si tú le hiciste algo a tu hermana, de lo que tú siembras, tú recoges. Claro, Esa claro. es una ley espiritual. Sí, sí. Entonces, obvio, ella no va a quedar, si le hiciste algo que la ofendiste, ella no va a quedar, ay, qué rico que me ofendió. Claro. No, entonces Perfecto. eso va a producir muerte, porque va a producir más odio, más rencor y todo eso. Por eso que la palabra dice que si tú andas en la carne, lleva muerte, pero si Por eso, andas en el espíritu, lleva vida. vida. Y el espíritu de da paz, alegría, todo lo soporta. Ahí está todo escrito en la Biblia. amén. Así es, mi hermano, qué buena, es cierto. Si andamos en la carne, vamos, Pablo decía, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Yo le comentaba hoy a mi esposo lo que dice la palabra, dice, Cristo llevó cautiva la cautividad, ¿verdad?
si tenemos a Cristo, Cristo lleva cautiva la carne. La carne todavía está ahí, pero está cautiva, ¿verdad? Entonces, al él tener la carne cautiva con todas sus pasiones y deseos, sus actitudes y todo, entonces él puede operar y obrar en nosotros. Pero como dice Patricio, entonces, ¿qué es lo que nos mantiene sensibles? Dice la lectura de la palabra, el estudio de la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios. Pero para poder leer la palabra, poder enseñarle, poder meditar en ella, primero tenemos que ser un vaso limpio. Perfección de Cristo nos lleva a limpieza de corazón. ¿Sí me entiendes? Su perfección en nosotros nos lleva a una limpieza, a reconocer que entonces sensibilidad te lleva a sensibilidad. Sensibilidad te lleva a ser más sensible, ¿verdad? Dice, Dios quiere que usted comprenda su palabra, pero usted no puede comprenderla si no le dedica también tiempo a su lectura. También la oración va a sensibilizar su espíritu. Cuando los discípulos quisieron imitar a Jesús, le pidieron que les enseñara a orar, ¿verdad? Es muy importante entonces la combinación de la palabra y de la oración. Y en la oración, ¿qué hora es, Henry, si me lo permites? Temprano. Ok. ¿Tienes tiempo? Ok, entonces es muy importante y tenemos que exhortarnos los unos a los otros, como mi hermano Patricio y mi hermana Carmen compartieron. Es muy importante exhortarnos a la oración. La oración es un acto de fe y va a haber momentos donde vas a entrar cargado a la oración. Llegas del trabajo o vas para el trabajo, tienes la mente llena de cosas. Tú tienes que preparar el ambiente para la oración. ¿Por qué? Porque eso te va a sensibilizar. Como digo, Jesús dijo una oración modelo, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Estás no en este ámbito natural, pero dice que cuando Él trajo el reino, es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así sigue y después dice, perdona nuestras deudas. En esa oración modelo primero se engrandece al Padre, se le da gracias, se le honra, se le reverencia. Eso va sensibilizando tu corazón. Cuando tú le empiezas a hablar a Dios, ya tu corazón se va sensibilizando. Y ese hablarle a Dios, ese reconocer su amor, su belleza. Yo personalmente a veces me siento en el portal. A mí me gusta mucho la naturaleza. Yo me imagino que acá a todos los que estemos, a quien no le va a gustar la belleza de la naturaleza. Y yo le hablo a Dios, le doy gracias y hay muchas mariposas porque tenemos muchas flores y yo le digo, qué belleza. Yo le empiezo a honrar a Dios por lo artista que es, porque es un artista. Yo le digo, Señor, tú eres un artista, eres hermoso, gracias por esto, gracias por lo otro. Entonces empiezas a reconocerlo y Él se empieza a manifestar. Eso sensibiliza tu corazón. Deja todas las preocupaciones a un lado. Gracias por un día, gracias. En la acción de gracias, en la oración te sensibiliza. Gracias por esto. Siempre hay algo por qué dar gracias, sí. Es verdad que a veces tenemos momentos, como tenemos hermanos acá en el grupo, que han llegado a un punto de tristeza, suma tristeza, pero dentro de esa tristeza, la confesión verbal, la acción de gracia por lo grande que es Dios, va a llenar tu alma de gratitud. La gratitud te sensibiliza a después poder decirle, sí, Padre, pero mira, perdóname. Con la certeza de que ya tu perdón está garantizado. Yo te estoy diciendo, si tú estás aquí esta noche, estás oyendo y entendiendo lo que se está hablando, es porque Dios quiere que tú seas sensible. Si no, no estuvieras acá. Si no, no te importara nada. De hecho, no hubieras entrado. Yo digo, si tú estás en un lugar donde Dios está hablando y tú estás recibiendo, ya tú estás en una posición de, si estuviste mal ayer, si estuviste terrible ayer, estás en una posición de 0 para bien. ¿Por qué? Porque Dios nos está diciendo, en esta noche, sean sensibles a mi espíritu, ¿verdad? Oración y lectura de la palabra. ¿Por qué hago tanto énfasis en lectura de la palabra con conciencia? Porque no nos podemos volver papagayos de la palabra, perdónenme la expresión, pero eso podría ser. Coger la Biblia en un salmo, taca, 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 taca,
coger otra escritura, ya leí hoy, Padre, gracias por este día, en el bla, 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 bla. Yo digo que eso es rezar sin entendimiento. Y yo la otra vez compartí, para de rezar y orar así, habla con tu Padre Celestial. Cuando yo digo esto, a lo que me refiero es, orar es una conversación pura y genuina, donde entramos a su presencia reconociendo nuestro pecado. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos acceso al Padre a través de la sangre de Cristo. Su Santo Espíritu nos lleva. Entonces, aunque hayamos pecado, somos santos por fe. Somos puros a través de la sangre de Cristo. Redimidos somos a través de la sangre de Cristo. Llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, tenemos todo. Entonces, en esa condición vamos reconociendo nuestra humanidad y le decimos, Señor, pero en un reconocimiento real, en una conversación real. Recomiendo la adoración. Yo recomiendo la adoración. Usted pone una adoración, usted pone una música de adoración y si no, adórelo con sus palabras. La otra vez iba a poner una música y el Señor me paró, el Espíritu Santo me dijo, yo quiero que tú me adores de tus labios. Porque yo estoy acostumbrada y él me lo dijo, adórame tú. Y yo empecé a adorarlo y fue una gran diferencia, ¿verdad? O adorando al Padre, reconociendo la grandeza, la magnitud del Padre y siendo reverentes porque es Dios, ¿verdad? Esto condiciona nuestra alma y nuestra mente para ser sensibles a su espíritu. Después que llegamos con esa honestidad, con esa adoración y con esa conciencia, entonces cuando leemos la palabra, el espíritu con una mente sensible nos las ministra como tiene que ser. La otra vez mi esposo me estaba compartiendo de cosas que él había leído, que yo la he leído y no la veía de esa manera tan profunda. ¿Por qué? Porque su corazón está hambriento y está preparado en una actitud de honestidad para recibir la palabra. ¿Y qué hace el Señor? Se la ministra dependiendo de esa necesidad y de esa sensibilidad. Charito. Sí. Charito. Una cosa que yo, hablando tú del espíritu y todo eso, todos nosotros los que hemos nacido de nuevo, hemos recibido el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso es lo que la Biblia habla, ¿right? Sí, ahí voy. Correcto. Entonces dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? Benignidad, bondad y fe. Entonces nosotros tenemos que tener paciencia, tenemos que tener paz en nuestros problemas, tenemos que tener la paciencia porque el Espíritu nos da esas cosas. Sí, Señor. Nos ayuda con todas esas cosas. Sí, eso está en nosotros. Ya es parte de nosotros, porque el Espíritu, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él vive dentro de nosotros con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con bondad, con fe, mansedumbre, templanza, y dice que contra esas cosas no hay ley. Entonces, realmente debemos saber qué es lo que Dios nos dio a nosotros. Estamos completos en Él, dice la palabra. Tenemos todo, dice en Pedro, lo que necesitamos para esta vida y la vida venidera. Entonces, está todo en nosotros, fue todo dado, es todo dado. Entonces, es solo sacar de dentro de nosotros para afuera. Es renovar nuestra mente, entender lo que nos fue dado. Amén. Y ahí tenemos la felicidad y tenemos el gozo, ahí tenemos todo. Eso es una certeza, Patricio, que es bueno declararla como tú lo estás diciendo. El Espíritu Santo. Voy a leer acá. Mónica levantó la mano y después voy a leer la escritura, porque ahí lo que acabas de decir, ahí iba a llegar. Toda la síntesis de lo que estamos aprendiendo de ser sensible está en el Espíritu. Sí, Mónica. Así es, complementando algo que dice nuestro hermano, es que cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo te dota de cada uno de los dones que él habló, pero no podemos evitar o dejar de complementar esta palabra, es que como todo niño, primero empieza con la leche no adulterada, o sea, empezamos con la palabra suave y liviana, y vamos subiendo en el entendimiento. Creo que una de las mejores cosas para poder alcanzar la mente del Señor es llenarse de la palabra de Dios.
porque en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, vamos a ir adquiriendo esos conocimientos y se va a ir desarrollando en nosotros ese fruto que trae el Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén. Amén. Amén, amén. Ok. Amén. Sí, la palabra dice más, el fruto del Espíritu es paz, amor, benignidad, bondad, gran paciencia, dominio propio. Y como dice Patricio, contra tales cosas no hay ley. Es decir, contra el Espíritu Santo, contra el fruto del Espíritu no hay ley. Pero como bien decía Mónica, y está bueno que hablemos de eso, tenemos un proceso en nuestras vidas donde vamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Recibimos al Espíritu y el Espíritu dice que conoce nuestra condición. El Señor dice en su palabra, Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo, Él conoce nuestras debilidades. Y esta palabra nos las aplica a todo. Yo creo que aquí el 100% de los que estamos presentes va a haber un momento en nuestras vidas donde vamos a dejar de ser pacientes. Eso nos va a pasar a todos. Donde no vamos a tener el amor que Dios requiere de nosotros. O no vamos a ser lo bondadosos que tenemos que ser en el momento. Y a veces nos pasa y ni nos damos cuenta. A veces pasa y ni nos damos cuenta. Podría sucedernos a cualquiera de nosotros en un momento por nuestra humanidad. Por eso tenemos el ayudador. Ok, vamos a ir a Juan 14, del versículo 15 al 19, si alguien me lo lee. ¿Cuál es? Juan 14, del 15 al 19. El Evangelio. El Evangelio, sí. Sí, no primera de Juan. Juan. 14 de cuál? Yo lo tengo. Del 15 al 19. Ok, Ok. Pati, léelo. Ya dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Amén. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Qué hermoso. Me gusta mucho. Ah, tremendo. Yo lo voy a leer en la Reina Varela del 60. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira cómo empieza el Señor. Ustedes me aman, hagan lo que yo les digo. ¿Me amas, Pedro? ¿Tú me amas? Le preguntó 3 veces después que Pedro había pecado en un pecado terrible de negar al Señor, ¿verdad? Y esta noche el Señor nos está diciendo, ¿me amas? Obedéceme. Dice, y yo le voy a rogar al Padre y les dará, en esta traducción, me gusta la traducción de Pati, dice un abogado, uno que aboga, uno que va delante de ella, aboga, ¿verdad? Pero mi traducción dice, yo les daré otro consolador. El ayudador, dice otra traducción, y esa palabra se llama en el idioma original paracletos. No me voy a quedar ahí. El paracleto, ¿sabe qué es? Uno que va así a su lado. Porque Cristo iba así siempre con ellos. Exacto. Entonces, dice, otro consolador dice, para que esté con vosotros para siempre. Como les dije anteriormente, ¿está usted escuchando esta palabra? Esto es una promesa para usted. Si no, no la estuviera escuchando. Para siempre, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo es la verdad. Cualquier verdad que necesitemos entender, ya mora en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir, dice, porque no le ve ni le conoce. Como decía la escritura anterior, tienen un velo. No pueden hasta que no aceptan a Cristo. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. En este caso, Cristo le estaba hablando a los discípulos. Dice, mora con vosotros. Ya le estaba hablando, el Espíritu Santo ya estaba entre ellos. Dice,
y estará en vosotros. Les dio esa promesa. Esa promesa ya fue cumplida en nosotros porque ya el Espíritu Santo, una vez, y esto lo digo para las personas más nuevitas, una vez que tú aceptas a Cristo en tu corazón, dice que su Santo Espíritu viene a morar dentro de nosotros, con nosotros. La palabra de Dios dice que es el Padre soberano, Cristo que está sentado a la diestra de Dios y ya cumplió. ¿Para qué? Para poder dejar el Espíritu Santo. Entonces, Él lo prometió a los discípulos, dice, y estará, morará en vosotros. Ya pasó, está morando en vosotros, en nosotros, dice, no los dejaré huérfanos. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, lo tenemos todo. Mi hermano Patricio dice, hace 5 minutos dijo, cuando tenemos el Espíritu, lo tenemos todo. Imagínense la deidad de Dios morando en nosotros. La deidad de Dios morando en nosotros. Tremendo. Y yo dije la otra vez algo muy importante. El Espíritu Santo es lo más sensible que existe, lo más tierno, lo más hermoso. Miren lo que nos dejó el Señor. El Señor es fuego consumidor, el Padre que está sentado en su trono. Pero ¿sabe qué hizo? Dejó de su Espíritu para que morara en nosotros lo más tierno, lo más sensible. Dice que nunca nos deja, nunca nos abandona, nos guarda, nos cuida, todo con nosotros. Yo la otra vez le mencionaba a mi esposo, todo lo que yo tengo es el Espíritu Santo. Cuando yo no tenía nada, lo que es nada. En un futuro que pase un tiempo, yo voy a orar para ayudarles mi testimonio. Porque es un poquito fuerte, pero Dios me va a ayudar. Yo no tenía nada. Y cuando Él llegó a mi vida, que me dio su Santo Espíritu, lo encontré todo. Todo es mi todo. Te da todo, amor, paz, seguridad, bondad. Todo lo que tiene sus frutos lo planta en ti. Pero como es bien cierto, mi hermana Mónica decía, el Espíritu va a la medida que tú puedas ir enseñándote y va ocupando espacio. La carne cede, Él crece y después eres sensible a Él, ¿verdad? Dice, todavía un poco, no me verá más, pero dice, perdón, porque está en vosotros, no me veréis. Le dijo Cristo a ellos, ya no me van a ver. Él les estaba dejando saber a sus discípulos, yo me voy. Él iba a pagar el precio. Dice, pero porque yo vivo, vosotros también viviréis eternamente. Y nos dejó el regalo más precioso que se puede dar a la humanidad. El Espíritu de Él morando en nosotros. Entonces dice que nos guía ¿a qué? A toda verdad. Ahora, ser muy sensibles al Espíritu, una mente sensible es más que nada, primeramente, vamos a decir, antes de ir a la última escritura, primeramente para amarlo a Él por sobre todas las cosas, también para nuestro prójimo, porque la palabra dice, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Cuando tenemos una mente sensible y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, nos va a doler el dolor del hermano. Si el hermano está en necesidad, no vamos a poder seguir ligeros sin hacer nada. Vamos a tener sensibilidad a todo el que nos rodea, porque el Espíritu Santo conoce la necesidad del corazón. Aún, mi hermano, sin que una persona venga y te cuente, tú vas a poder percibir el dolor de la persona. Eso te va a pasar, porque a mí me ha pasado. Yo he estado delante de alguien y he podido percibir su necesidad, ¿verdad? Por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo, hazme sensible a todo el que me rodee, porque te vas a convertir en una fuente de bendición, ¿verdad? Pero también lo más importante de todo es no entristecer al Espíritu Santo. Voy a leer en Efesios 4, el 25 al 27 y el 30, dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos descarrilamos en ira, digamos, o diciendo una mentira, o haciendo cosas incorrectas, todavía no es un gran pecado. Hemos hecho una cosa pequeña, pero ¿qué hace ese pecado? Le da cabida al diablo. Cuando dice lugar al diablo, es tu territorio. El Hijo de Dios
tiene un cerco de protección que el enemigo no lo puede pasar. De que no lo pasa, no lo pasa. Porque toda esa área de protección es el Espíritu Santo. ¿Qué hace él? Él te tira dardos y te incita para que tú cometas el error y cometas el pecado. Después que ya cometes el pecado, le diste espacio. Y ahí se coló y ahí acabó, ¿ves? Y primero dice, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Dice, no peques, dice, no deis lugar al diablo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Es muy importante la sensibilidad al Espíritu. Es muy importante la sensibilidad al Espíritu. Yo doy un testimonio, quizás ustedes ya lo hayan oído. Yo estaba en un hotel descansando porque estábamos haciendo un evento mi esposo y yo, y el lobby del hotel estaba abierto y yo fui ahí a sentarme a descansar. Sentarme a descansar no tenía ningún problema, pero tenían una mesa con galletitas y café. Esas galletitas y ese café eran para los huéspedes del hotel, pero yo estaba sentada ahí, la tenían para mí entender, para todo el mundo. Bien profundo en mi corazón, yo sabía que esas galletitas no eran para mí, pero yo dije, ¿la tienen ahí? Estábamos en Virginia, te estoy hablando 15 años atrás. Yo estaba más joven en el Señor. Un poquito para disculparme, ¿verdad? Entonces, vi las galletitas y dije, si yo cojo esas galletitas no le va a hacer daño a nadie. Me excusé y cuando yo me fui a levantar a coger, normalmente las iba a coger, no sentía ningún problema. Cuando yo me fui a levantar, sentía como que algo me dejó. Sentí una cosa tan fea y cogí y me senté de vuelta en la silla. Cuando yo me senté de vuelta en la silla, no seguí. El Espíritu Santo me dijo, si tú sigues, sigue sola. Eso me bastó para el resto de mi vida en Cristo. ¿Por qué? Porque es muy sencillito, parece muy inofensivo, pero si no soy sensible a eso y sigo derecho, sigo sola. Porque él no va a participar de cosas incorrectas, aunque sean pequeñas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo entristecemos y ya después que él está triste, estamos en problemas. ¿Ves? Estamos solitos. Por eso es muy importante tener una mente sensible. Y yo voy a terminar con esto. Lo más grande que tenemos los hijos de Dios es el Espíritu Santo de Dios. La primera vez que hubo una aparición natural sobre Cristo del Espíritu fue representada como una paloma. Con una paloma, lo dice la Escritura. La paloma es el animalito más inofensivo y más sensible que hay, uno de los más sensibles que hay, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo representan así? Porque así es. A veces hablábamos del Espíritu Santo. Imagínense que en la palabra de Dios habla cualidades femeninas muy delicadas, habla del Espíritu. Más adelante yo les voy a dar las escrituras. ¿Por qué hablo de esto y hago énfasis? Es extremadamente amoroso. Dice que se deleita entre nosotros, le gusta estar con nosotros, nos cuida, nos ama, nos enseña, nos protege, pero a la misma vez el poder del Espíritu Santo es tan grande, una cosa tan sensible, es tan poderoso, pero tan poderoso. Si nosotros entendiéramos lo bello que tenemos, lo hermoso, lo tierno, pero a la misma vez el poder lo guardaríamos. Minuto a minuto, segundo a segundo, de no entristecerlo, porque usted con el Espíritu Santo morando en usted, sabe lo que dice la palabra dunamis, sabe lo que quiere decir la palabra dunamis, dinamita, es poderoso. El enemigo más grande y el demonio más poderoso que pueda haber en las tinieblas no se atreve a acercarse, no se atreve por el poder tan grande que hay en él, pero a la misma vez es tierno y sensible. Ahí hay un comentario. Jackie dice que no puede trabajar sin primero hablar con Jesús, dice que no puede. Muy bonito, muy lindo. Eso es muy importante. Entonces, es ternura, delicadeza, amor, sensibilidad, pero a la misma vez es un poder tremendo. Mira lo que tenemos acá. Entonces, no lo podemos entristecer, porque el Espíritu Santo, como dice la palabra, santo es. Y entonces lo hermoso de esto es que él, sí, Pati, ya voy contigo, que quiero irte. Lo hermoso de él es esto. Él te lleva de sensibilidad en sensibilidad. Llegas a un punto que eres tan sensible con el Espíritu Santo
que lo escuchas claramente, sabes que le gusta, sabes que no le gusta. Eso es si lo estamos oyendo en esta noche, es porque Él lo va a hacer. Si Él te está diciendo en esta noche, te quiero llevar de sensibilidad en sensibilidad para que aprendas más de mí, qué cosa más tremenda que el Espíritu Santo se manifieste entre nosotros para que podamos vivir en ese amor y poder a la misma vez. Dime, Pati. Yo quería compartir de que ese dunamis, esa dinamita que es el Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿no? Porque antes vivía, Jesús dice, con ustedes, pero ahora está en ustedes, ¿no? Es mejor que esté en ustedes que con ustedes. Exacto. Entonces, ese poder, a veces nosotros nos olvidamos del poder del Espíritu Santo, Señor. o nos desenfocamos y nos enfocamos tanto en la circunstancia, ¿no? En lo que nos está pasando, en el problema, en, no sé, en la situación terrible, y nos olvidamos que tenemos ese poder. Y andamos como cristianos derrotados. Huérfanos, teniendo Fuer- los padres. y claro, andamos como derrotados y no tomamos esa autoridad que nos da el Espíritu Santo para pisotear, porque en la palabra, en el Salmo Amén. 91 dice, yo pisotearé feroces leones y serpientes y estarán bajo mis pies, ¿no? Amén. Entonces, solamente eso, ¿no? Recordarnos siempre que tenemos el poder del Espíritu Santo que nos da esa Amén. fortaleza, y reconocer esa autoridad que Amén. Cristo, muriendo en la cruz con ese favor inmerecido que nos dio, Amén. nos dejó. Somos coherederos con Cristo. Entonces tenemos ese Espíritu Santo dentro de nosotros morando, y siempre hay que tenerlo presente, que tenemos poder, y no ser cristianos derrotados, sino cristianos empoderados en Cristo. Amén. Amén. Vamos al libro de Efesios 4:30. Yo voy a terminar con esta escritura y voy a dar un comentario acerca de ella. El libro tiene más detalles. Vamos a ir a esta escritura. Y el que la tenga, pues me la lee. ¿Cuál fue? Perdón. Efesios. Y no contristéis. Lee. Oh, sí, léela. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya la leímos, pero quería enfatizar en ella y que ustedes la leyeran. Ahora vete a Primera de Tesalonicenses 5:19. El que la tenga, pues que me lo lea. Y vamos a terminar. No apaguéis el espíritu. No apaguéis al espíritu. Es una de las escrituras más corticas, No apaguéis al espíritu. La otra dice, no contristéis al espíritu. Okay. Como hablábamos, es poder, es un dunamis que representa dinamita, poder, ¿verdad? Ese que nos guarda, ese que nos cuida, que nos enseña, que nos consuela. Él nos consuela. En los momentos más difíciles que tenemos, le decimos, espíritu, háblele. Ahí donde está usted con esa tristeza, mi hermanita, ese dolor que viene, dile, Espíritu Santo, consuela mi corazón. Tú eres mi consolador. Háblale y vas a ver cómo Él te consuela. Yo te lo digo por experiencia. Espíritu Santo, quítame este dolor. Tú me lo puedes quitar. Aquí estoy hablándole, ¿verdad? Pero a la misma vez tener en cuenta de que no lo podemos ni apagar ni entristecer. ¿Por qué? Porque como bien decía Patti, si supiéramos lo que tenemos adentro, nosotros le diríamos a ese monte, como dijo Cristo, muévete y se moverá. Pero para eso tenemos que vivir una vida diaria de enamoramiento, reverencia y sensibilidad al Espíritu Santo. Yo termino con esto.
yo enfaticé en el estudio completamente una mente sensible a nuestro prójimo, pero por sobre todas las cosas, ser sensibles al Espíritu Santo, porque una vez que somos sensibles al Espíritu Santo, vamos a ser sensibles a todo lo demás.